Buenos días y bienvenidos. Te saluda la profesora Mirta Giovanna. Un gran saludo para todos y como siempre agradeciéndoles por sus lindos mensajes. Continuando con nuestra segunda actividad, vivenciamos algunas prácticas que promueven la convivencia. Hoy en el área de comunicación trabajaremos el tema Elaboramos la receta de un plato típico. Y la competencia que vamos a trabajar el día de hoy es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y el día de hoy tendrás como propósito redactar una receta de algún plato típico que conozcas de nuestro país y la compartirás con algún familiar, de tal modo que puedas propiciar un diálogo intercultural. ¿Qué criterios debo tomar en cuenta para lograr mi propósito del día de hoy? Primero, planificar la producción de un texto instructivo, es decir, una receta, considerando su estructura, el nombre del plato, los ingredientes y la preparación. Luego, redactar el primer borrador del texto instructivo, tomando en cuenta algunas recomendaciones para su redacción. Y finalmente, vas a elaborar la versión final de tu texto instructivo y compartirás con algún familiar que provenga de otra comunidad o región del país para reconocer la diversidad gastronómica de nuestro país. Iniciamos la actividad. Elaboramos la receta de un plato típico. Te cuento que Pablo se encuentra buscando en fuentes confiables información sobre artesanías, arte, comidas, danzas, vestimentas, atractivos turísticos, etc., de otros pueblos y regiones para apreciarlos y valorarlos. A continuación, observa lo que dialogaron Pablo y su amiga Laura. ¿Qué le dice Laura a Pablo? Pablo, te cuento lo que me pasó una vez. Mi tía, que vino de Piura, preparó malarrabia. Es deliciosa. Además, es una comida típica de Piura. Ese día aprendí que en todas las regiones de nuestro país se cocina muy rico. ¿Y qué le responde Pablo? No me imaginé que Piura tuviera platos típicos. Pensaba que solamente mi comunidad los tenía. Ahora me doy cuenta que mis amigas y amigos de Piura también cocinan muy bien. Mis respetos. Y ahora te pregunto, ¿sabías tú que existía este plato típico en Piura llamado malarrabia? Continuemos. Pablo tuvo curiosidad y le pidió a su amiga que le contara cómo era esa comida con un nombre tan gracioso, malarrabia. ¿Qué podría hacer Laura para que Pablo conociera este plato y se animara a prepararlo? Exacto. Laura le dijo a Pablo que le daría la receta de la malarrabia y a su vez Pablo le ofreció darle la receta del juane de gallina que sabía hacer porque ayudaba a su mamá cuando lo preparaba. ¡Qué ricos platos! Bien, Pablo y Laura redactaron sus recetas. ¿Recetas?, se preguntó Laura. ¿Dónde he visto o leído una receta? ¿Para qué se usa? ¿Cómo está organizada? ¿Qué pasos debo seguir para escribir una receta? Veamos, tal vez su mamá podría tener en casa un libro de cocina o también podría encontrarlo en alguna página web. ¿Sabías que en gastronomía una receta implica los pasos a seguir para elaborar una determinada comida? Se explica qué ingredientes contiene y la forma en que debe ser preparada. Asimismo, se dan consejos y trucos para resaltar el sabor o evitar que se queme la preparación. ¡Qué interesante!, ¿verdad? A continuación, Laura recordó que antes de redactar su receta debía planificar su escritura. Para ello, consideró el siguiente cuadro. En él debería considerar el tipo de texto, el propósito, el destinatario, el tema y el formato. ¿Y qué preguntas consideró? ¿Qué voy a escribir? Un texto instructivo, una receta. ¿Para qué voy a escribir? Para dar a conocer
¿Cómo se prepara un plato típico? ¿Quiénes leerán mi texto? Mi amigo Pablo también se lo mostraré a mis familiares. ¿Y cuál será el tema? ¿Sobre qué plato escribiré? Sobre el potaje piurano denominado malarrabia. ¿Y cuál será el formato? ¿Cómo presentaré mi texto? ¿En una hoja bond o en una presentación de PowerPoint? ¿Consideras que Laura, al realizar la planificación de la escritura de su texto instructivo, hará un buen trabajo? Claro que sí. Inclusive, su amigo Pablo observó el cuadro de planificación de Laura y se animó a hacer el suyo para su receta. Ahora sí, anímate tú también a elaborar la receta de algún plato típico de tu región y empieza planificando tu escritura en el siguiente cuadro, al igual que Laura y Pablo. Continúa planificando tu receta para asegurarte de que todos la entenderán. Emplea este cuadro para precisar tus ideas. Depende del plato típico que piensas considerar en tu receta, anota primero el nombre del plato. Luego, los ingredientes necesarios para la preparación, incluyendo sus cantidades. Finalmente, escribe qué pasos vas a seguir. Para ello, puedes pedir ayuda a un miembro de tu familia para que te ayude a buscar algunas recetas en libros de cocina o tal vez en algunas páginas web. Recuerda que el plato que vas a elegir para hacer tu receta debe ser un plato típico de nuestro país. Es momento de empezar a redactar tu receta. Ten en cuenta estas recomendaciones. Considera que toda receta tiene un título que corresponde al nombre del plato que se va a preparar. Primero, escribe los ingredientes y recuerda colocar las cantidades de cada uno. Por ejemplo, 1 kilo de arroz, una cebolla, 6 presas de pollo. Detalla todos los pasos a seguir, es decir, la preparación. Para ello puedes emplear números o conectores, como por ejemplo, primero, luego, después, finalmente. Y para señalar las acciones, utiliza los verbos en modo imperativo. Por ejemplo, corta la cebolla, fríe la carne, pela los ajos. Además, puedes colocar imágenes o dibujos de cómo quedará la preparación. Esta es la receta de un delicioso arroz con pollo, plato típico del Perú. Muy bien, acabamos de referirnos que para escribir las recetas debemos utilizar los verbos en modo imperativo: corta, fríe, pela. ¿Sabías que el modo imperativo del verbo se usa para dar consejos, órdenes o para indicar una solicitud? Comúnmente lo empleamos en los textos instructivos, es decir, en las recetas. Por ejemplo, corta la cebolla, quita el envase, etc. A continuación, escribe la primera versión o borrador de tu receta. Puedes ayudarte con el siguiente esquema o estructura de una receta. Primero, anota el nombre del plato típico. Luego, anota los ingredientes con sus cantidades. Y después, anota la preparación. Además, puedes considerar un dibujo del plato. Ya lograste hacer el primer borrador de tu receta y ahora pídele a un familiar que lea tu receta, que te diga si la entiende con claridad y te dé algunas sugerencias para mejorarla. Lee nuevamente tu texto e incorpora las sugerencias que has recibido. Así, al igual que Pablo y Laura, habrás llegado a la versión final de la receta del plato típico favorito de tu región. Muestra tu receta a algún familiar que provenga de otra comunidad o región del país. Puedes hacerlo a través de las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook u otras. Luego, pídele que te explique cómo se prepara alguno de los platos típicos de su lugar de origen y escribe la receta de acuerdo a lo que te cuenta. Y así tendrás una nueva receta. Recuerda, Laura, para presentar su texto, sabía que debía verificar que estuviera bien escrito. Por eso lo revisó hasta llegar a tener su última versión.
Pablo, por ejemplo, empleó la siguiente lista de cotejo para garantizar que su receta esté bien escrita. Úsala tú también. Él colocó algunas preguntas importantes, como por ejemplo, ¿consideré la planificación propuesta? ¿Existe correspondencia entre el título y el nombre del plato que se va a preparar? ¿Consideré todos los ingredientes y en la cantidad que se necesita? ¿Utilicé verbos para indicar cómo debe ser la preparación? ¿Usé adecuadamente los signos de puntuación y las letras mayúsculas? ¿Escribí con letra clara y legible? Muy bien, esta lista de cotejo le ayudó a Pablo a redactar correctamente su texto instructivo. A partir de lo trabajado en esta actividad, te invitamos a reflexionar. ¿Crees que compartir tu receta con personas de otros lugares puede contribuir a que respeten y valoren más a tu comunidad o región? ¿Por qué? A ver, pensemos un poquito. Claro, muchas personas al conocer nuestras recetas y más aún al prepararlas o degustar nuestros deliciosos platos, aprenden a respetarla y valorarla. Siguiente pregunta. Algunos platos típicos tienen nombres muy llamativos. ¿A qué crees que se deba? ¿Consideras que ello es un reflejo de la interculturalidad? ¿Por qué? Claro, por ejemplo, el Juane es un plato cuyo nombre tiene relación con la fiesta de San Juan. De ahí que viene el nombre de Juane. Y así muchos nombres de platos son reflejo de nuestra interculturalidad, porque se relacionan con sus costumbres, sus tradiciones y sus manifestaciones culturales. Siguiente pregunta. ¿Qué les dirías a las personas que actúan de forma discriminatoria y excluyente? Estoy segura que le darás muchos consejos. Y ahora sí, no olvides evaluar tus aprendizajes tomando en cuenta los siguientes criterios si lograste o necesitaste ayuda. Recuerda que es importante planificar la producción de tu texto, luego redactar el primer borrador y finalmente elaborar la versión final. Y es importante que guardes tus trabajos en tu portafolio y le envíes las evidencias de lo trabajado a tu profesor o profesora. Asimismo, comparte tus recetas con algún familiar que se encuentre en algún otro lugar de nuestro país. Un fuerte abrazo y muchos éxitos el día de hoy.